Una disculpa por no haber subido ahí el cuestionario, fue mi error. Repito, yo creo que entre la confusión de que se conectaba y no se conectaba y todo lo que traía en la cabeza en ese ratito, pues se me pasó, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que hagan de cuenta que vamos a mover nada más los entregables. Entonces, esta semana va a ser esa la misma tarea y la próxima semana moví el entregable de esta semana, lo moví para la próxima semana. Entonces, hagan en cuenta que esa es su tarea y tienen una semana nada más para mandarme sus comentarios referentes a las preguntas que vienen ahí relacionados con el caso Under Armour. Sobre todo me interesa mucho que en esas preguntas pongan un poco el feeling de ustedes en términos de qué ven cuando ven el valor agregado dentro de ese caso en específico, ¿no? No, Perla, gracias a ti. Entonces, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo bien importante que es el marketing mix. Vamos a dar un poquito la plática de lo que es el marketing mix, porque lo vamos a ir desmembrando durante todas estas clases que nos quedan, ¿verdad? Y en específico hoy vamos a hablar del precio, del establecimiento del precio. La vez pasada hablamos un poco del producto, hablamos un poco de las estrategias que se tienen que seguir y hacia dónde deben de estar encaminados, ¿verdad? Las cosas. Entonces hoy vamos a darle un poquito de énfasis a la parte de lo que es el producto y vamos a hablar un poquito de manera muy general del marketing mix, porque lo vamos a ir tocando conforme van pasando las clases. Hablábamos la clase pasada de que dentro de la gama del producto pues tenían sus clasificaciones, ¿verdad? Y esas clasificaciones pues nos daban a nosotros una línea de cómo podemos identificar lo que nosotros estamos pensando como nuestro producto. Acuérdense muy bien, cuando yo pongo estos ejercicios, cuando yo pongo mis presentaciones, estoy pensando en cada uno de ustedes para que ustedes piensen a la vez de la forma en la que ustedes pueden identificar su producto, ¿ok? O sea, pónganse a pensar en términos de su producto, qué es lo que está dando, si es beneficio básico, si es un producto genérico, si es un producto esperado, cómo visualizan ustedes ese producto que quieren llevar allá afuera, ¿verdad? Pero para poder llevar un producto allá afuera, pues hay que establecer muchas estrategias. Vamos a ir desmembrando, repito, cada una de esas estrategias conforme vayamos pasando por las clases que vienen, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar con el precio. Entonces, dentro del concepto de producto teníamos que eran productos básicos, los genéricos, los esperados, los que realmente tienen un incremento en sí, los productos potenciales que les vemos y queremos y todo el mundo deseamos y saben que tienen un potencial allá afuera y cómo van caminando, etcétera, ¿verdad? Tenemos los que son de que dependiendo de su naturaleza, ¿verdad? Déjenme poner esto un poquito para acá. Si son duraderos, si no son duraderos, si son de servicio, son perecederos, cuál es la naturaleza de esos productos en específico. Veíamos la gráfica un poco de lo que es los atributos principales que busque el cliente en un producto, ¿verdad? Y que buscamos casi todos nosotros, ¿verdad? La utilidad que cumpla con esas características que puedan ser útiles ante la necesidad que yo tengo o que ustedes tienen. Nos gusta el diseño o no, a veces lo compramos por sí o no, tiene un diseño bonito o no. Decía yo en esa clase lo importante o el diseño, por ejemplo, de Apple. Después vamos a ver el caso de Apple, pero el diseño, por ejemplo, de Apple, hablábamos un poco de esa parte psicológica de reconocimiento por parte del cliente en cuanto a calidad, en cuanto a que el producto cubra o no con sus características, si llama la atención, si se asocia a las necesidades del cliente o no. Entonces, son puntos que deberíamos o debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de este producto, ¿verdad? Mm, perdón, si me quedo un poquito quedado, estoy tomando agua, disculpen. Entonces, entonces, veíamos eso en la clase pasada, también veíamos un poco los diferentes eh, estatus o los diferentes ciclos de vida que pueden tener los diversos tipos de producto. Hablábamos de la moda, hablábamos de los programas de televisión, hablábamos un poco sobre las mismas tendencias, hablábamos de los equipos electrónicos, hablábamos de los automóviles, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes empiecen a visualizar dentro de sus emprendimientos, dentro de sus ideas, que empiecen a visualizar exactamente cuál va a ser o cómo pudiera comportarse. A lo mejor si no van a saber en general
por lo menos pudieran tener una idea de la tendencia de ese comportamiento de la ciclo de vida del producto al que van. Y eso es importante porque les va a ayudar a generar estrategias para poder hacer frente a esa competitividad y mantenernos siempre en lo que es el mercado como tal, ¿verdad? Hablábamos de todas esas tendencias, hablábamos inclusive de los atributos que podía tener todo lo que es el valor del producto, ¿no? El valor agregado, lo que era el precio al cliente, la parte de la confianza al cliente, que es la emocional y un poco la funcional, que era la que hablábamos, que toca un poco la parte psicológica de uno como cliente. Hablábamos de esa marca, ¿verdad? Después vamos a tener una clase casi específica para marca, porque es bien importante que ustedes empiecen a tener y a tomar en cuenta el diseño de aquello que va a generarles al final del día, o sea, una marca genera al final del día una ventaja potencial para poder seguir y mantenerse en el mercado, ¿verdad? La calidad un poco, los requerimientos mínimos aceptados en el mercado para lo mismo, y hablábamos también de pues esa satisfacción al cliente que al final del día es lo que debemos de cubrir cuando tenemos un producto, ¿verdad? Esa necesidad en específico, hacia dónde vamos a ir y de qué forma lo vamos a atender. Y entonces, ahora sí nos pasamos a los temas de la clase de hoy. Pero ¿por qué voy a empezar con la cadena de valor? Cuando yo hablo de la cadena de valor, si mal no recuerdo, en alguna de las clases que tuvimos para los que estuvieron conmigo la vez pasada, hablábamos de la importancia de la cadena de valor, ¿verdad? En los productos, porque justo ahí puedes saber dónde puede encajar también tu producto, pero cuando hablamos dentro de la cadena de valor, perdón, muy específica o genérica, de lo que puedes aplicar a lo interno en tu empresa. Ustedes hablaban mucho sobre los negocios que se pueden emprender, muchas de las ideas que ustedes tienen, muchas de las tesinas que ustedes están haciendo, pues bueno, están pensándose en una idea de negocio para poder catapultarse de afuera, ¿verdad? Entonces la cadena de valor es muy importante para a lo interno. ¿Por qué razón? A ver, antes de seguir al siguiente paso, ¿qué razón o qué creen que sea importante o qué entienden ustedes por una cadena de valor como tal? No importa, es rápido, así lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes conozcan en ese sentido, no pasa nada. Y yo voy a dar dos cosas que creo yo importantes cuando hablamos de esa cadena de valor. Exactamente. Eso es importante, Perla. Actividades que puedan generar. Adriana, exactamente, Adriana. Todo lo que interviene, ¿ok? ¿Qué más? Fíjate, Perla ya dijo actividades, ¿ok? Para generar valor. Adriana ya dijo lo que interviene. Eso es bien importante, ¿eh? Actores que intervienen. Y fíjense, ahorita vamos a ver algo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, Pues los proveedores, clientes, proceso, todo lo que tiene que ver con la propuesta de valor. exactamente. Exactamente. Muy bien, Beatriz. Efectivamente, ustedes tres ya dijeron tres puntos bien importantes. Fíjense, por un lado, actividades, dijo Perla. Y lo voy a dejar solamente en una sola palabra de cada una de ustedes, ¿no? Perla, actividades. Adriana, todo lo que interviene, actores que intervienen, ¿ok? Y luego Beatriz habla de todo aquello que está relacionado con proveedores, con lo que está relacionado ahí a lo interno para el proceso. Efectivamente, podemos clasificar o decir de manera muy general que las cadenas o este tipo de cadenas de valor, lo que eslabones, exactamente mi eslabones, y me gusta la palabra eslabones porque al final del día ahorita vamos a ver cómo esos eslabones se interactúan entre una actividad primaria y una secundaria o las de apoyo que normalmente vemos en una cadena de valor genérica. O sea, las cadenas de valor son muy importantes porque te dan exactamente lo que ustedes me están diciendo, ¿verdad? Es una manera estratégica de cómo nosotros podemos generar ese valor y mejorar inclusive en términos de competitividad lo que nosotros estamos emprendiendo como empresa, ¿verdad? Inclusive como empresa nos puede posicionar una cadena de valor bien hecha, una cadena de valor estratégica, una cadena de valor bien pensada, nos da esa parte, pero lo importante aquí es que pueden ser muy diferentes, ¿ok? Muy diferentes dependiendo, aunque sean del mismo sector, dependiendo cada empresa.
¿Por qué razón? Porque cada empresa va a tener sus estrategias bien definidas, porque va a tener justamente lo que ustedes mencionan, esos eslabones definidos y tendrán que priorizarlos, ¿verdad? Pero hay actividades primarias y secundarias que vemos dentro de una cadena de valor genérica, ¿verdad? Una cadena de valor normal. Entonces, pero ayuda en esa fuente para poder generar esa ventaja competitiva, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué es lo que nos puede servir? Bueno, pues simplemente nos va a ayudar de manera muy sistemática, si así lo podemos ver, a organizar todos los procesos de la empresa que estamos emprendiendo, pero sobre todo con el propósito de que todos los programas, inversiones, tus estrategias, y ahorita vamos a ver más adelante el marketing mix, ¿verdad? Vamos a hablar de manera muy puntual esa parte. Todas estrategias puedan generar lo que están ustedes mismos diciendo, valor al final del camino, de tal manera que puedas generar un margen de utilidad, un margen de ganancias y un margen sobre tu producto mismo. Es bien importante que ustedes tengan en mente por lo menos los elementos que contemplan al momento de generar las propias estrategias que ustedes tengan para sus productos, para sus desarrollos, para lo que ustedes están emprendiendo, porque eso les va a dar una ventaja competitiva a diferencia de aquellas que no hacen actividades donde se lleva un seguimiento de todas estas estrategias que ustedes traen en mente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como de manera muy genérica, ¿verdad? Voy a tratar de buscar por ahí algún documento que hable de cadenas de valor en manera mucho más extensa para que ustedes se queden con ellos. Y se los subo ahora en la semana. Eh, y entonces vamos viendo de la siguiente manera qué pasa cuando hablamos de esa cadena de valor. Cuando hablamos de el producto, imagínense que todo esto que ven ustedes, la parte azul que ustedes ven, vamos a suponer que es el producto que ustedes están desarrollando. Si lo vemos meramente así como lo tenemos, pues simplemente tenemos que algo que no sabemos precisamente qué tanto o cómo poderlo llevar allá afuera, ¿verdad? Al mercado, cómo generar ese valor o cómo lograr que ese ente que tenemos color azul logre resultar en ese margen de utilidad que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Cuando lo vemos desde ese punto, debemos empezar a generar y a conocer las actividades que van a funcionar como tal en mi proceso, ¿no? Yo estoy pensando en la empresa, en la creación de un producto que va a desarrollar y a detonar una empresa, ¿verdad? Cuando pensamos dentro de las actividades primarias de una cadena de valor, ¿ok? Cuando pensamos justo en esas actividades primarias, podemos pensar en las actividades genéricas y más lógicas en el proceso de qué hacer cuando tienes el producto. Tenemos también las actividades de apoyo a las actividades secundarias, pero cuando vamos a las primarias, tenemos, por ejemplo, la logística de entrada. Y a lo mejor de manera general uno puede decir, bueno, ¿y qué es la logística de entrada? Bueno, es simplemente la materia prima. ¿Qué tenemos en materia prima? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a entrar la materia prima sin valor agregado? ¿Ok? Operaciones. Todo lo relacionado a lo que mi empresa tiene que hacer para generar valor agregado en ese aspecto. Todo lo relacionado a la parte de movilidad, de procesos, de producción de mi empresa para poder generar algo que al final del día me va a dar un producto de valor agregado. La logística de salida, ¿qué puede ser? Si por un lado hablábamos de la logística de entrada, que era materia prima, la logística de salida es mi producto, ¿verdad? En un momento más vamos a poner unos ejemplos y voy a poner por ahí un video para que vean dónde está y por qué es importante conocer esta parte de la logística de entrada y de salida. Porque al final del día lo debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de valor y de costos. Vamos a ver esa diferencia entre valor, costos y precio, ¿verdad? Entonces la logística de salida es muy importante. ¿Cómo lo llevamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué actividades se tienen que hacer para colocar mi producto? Y esto es parte del marketing mix también. Promoción, distribución, plaza, precio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a llevarlo para allá? Mercadotecnia y ventas. Después de que lo tengo, ¿qué tengo que hacer para mantenerme allá afuera?
cómo tengo que mantener vivo mi producto de tal manera de que si mi valor agregado ya está hecho y lo estoy llevando hacia allá afuera, ¿qué es lo que tengo que hacer para mantenerlo? ¿Cuáles son mis estrategias en términos de mercadotecnia, en términos de venta, para penetrar, para mantenerme en el mercado? Y el servicio es algo bien importante porque al final del día el servicio es el que te puede llegar a marcar una diferencia entre el cliente que te puede comprar o el cliente que te va a rechazar. Si se fijan dentro de las actividades primarias, pudiéramos verlas de manera muy generales cuando estamos hablando de esa cadena de valor genérica, pensando desde el punto de vista de esa empresa, ¿verdad? Tengo mi materia prima, hago mis operaciones relacionadas con la actividad de generar valor, de generar el producto como tal, hago toda una estrategia de entrega, posterior a esto bombardeo en términos de mercado y al final del día tengo que terminar con un modelo de negocios que me pueda generar un servicio específico para lograr que mi cliente siga estando conmigo. Eso es bien importante y esas no las podemos perder de vista, ¿verdad? Sin embargo, existen otras actividades que van intrínsecamente relacionadas con todas estas. ¿Cuáles son? No nada más de manera lineal vamos a tener estas cosas. Es bien importante la infraestructura con la cual nosotros tengamos, ¿verdad? ¿Con qué contamos? Ahorita lo voy a poner un poquito más gráfico para que vean dónde está o de qué manera pueden transferir esto a sus ideas para poder generar ese pequeño mapa de esta cadena de valor donde se pueden ubicar o no. La infraestructura de esa empresa que ustedes están creando, ¿verdad? ¿Con qué cuentan y qué es lo que puede dar para generar ese valor agregado? Acá, mijo, ¿por qué se borró? Ok. La administración en términos de recursos humanos. ¿Qué tengo yo para ofertar y darle valor o tener valor como tal en la empresa? En términos de mi personal, en términos de lo que estoy ofreciendo, en términos de lo que al final del día puedo o no llevar a cabo con mi personal o con el personal que hago. ¿Estoy innovando en los productos que estoy haciendo o no? ¿Hay un desarrollo tecnológico como tal o no? ¿O simplemente me estoy quedando en la cadena donde compro materia prima y revendo? Recordemos una regla general, cuando compramos y revendemos, pues no hay valor agregado. Simplemente estar comprando, revendiendo algo que a lo mejor en algún momento se va a acabar o simplemente el ciclo de vida de ese producto va a terminar con mayor rapidez. Cuando hablamos de desarrollo tecnológico podemos generar entonces valor agregado a los productos que tenemos y obviamente generar nuevos mercados, generar nuevos segmentos, nuevas necesidades hacia donde desarrollarnos, ¿verdad? Y por último, todo lo que es relacionado con la parte ya de abastecimiento, de complementar todo un ciclo que puede llevar a conferir todo este despapalle de ideas y despapalle de desarrollos y que en conjunto lo que van a hacer es darme ese margen de utilidad el cual estoy buscando. Fíjense muy bien. La fotografía grande de tener estos elementos en cuenta son bien, bien importantes. Sobre todo para todos ustedes que van a emprender o que quieren emprender un nuevo negocio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo paso yo? Y puse el ejemplo de mi centro, ¿verdad? Del centro al que yo pertenezco. ¿Cómo sería una cadena de valor dentro de mi centro de investigaciones? Cuando hablo de infraestructura, si yo les digo a ustedes, bueno, en infraestructura, ¿qué creen que pueda participar dentro de mi centro? Acuérdense, yo soy parte de un centro público de innovación, de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero en infraestructura, ¿qué creen que me pueda servir o qué creen que deba de tomar yo en cuenta para poder empezar a pensar en ese valor agregado? Exacto, laboratorios. Fíjense lo que acaban de mencionar. Pruebas, equipos, laboratorios de I+D. Exacto, Lorena. Exacto, Miroslava. Equipos de investigación. Aquí está la administración inclusive de mi laboratorio. La administración de mis recursos financieros. Plantas piloto, exacto. Calidad en los servicios. En términos de infraestructura, ¿qué debo de hacer? En términos de laboratorio, ¿con qué cuento para poder hacer y entrar en ese aspecto? Y debo de generar, ahí en ese punto también debo de generar valor. Ejemplo, cuando viene una empresa con nosotros, una de las características que tenemos o que tiendo yo a hacer es darles un tour por los laboratorios. ¿Por qué?
Porque si les doy un tour para los laboratorios, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando infraestructura, estoy mostrando capacidades en términos de desarrollo tecnológico. Estoy mostrando que tengo capacidad en términos de laboratorio. Cuando hablamos de tecnología, ¿qué se les viene a la mente? Equipos, patentes, exacto. Desarrollo tecnológico, innovación, diseño, tecnología aplicada, exacto, Perla. Patentes, equipos, conocimiento, Lorena, perfecto. Eso es, ¿verdad? Dentro del centro de investigaciones, eso es. Digo, puede haber más y puede ser que sea diferente en cada centro, a pesar de que estemos en el mismo sector. Pero esto es lo que puede hacer. Tenemos que innovar, tenemos que desarrollar, tenemos que tener investigación aplicada para poder generar ese valor. En términos de recursos humanos, si ya les estoy diciendo que tengo infraestructura, ya tengo laboratorios, tengo desarrollo tecnológico, innovación, ¿qué creen que tengo? Exacto, investigadores, pero ¿qué más? ¿Cómo pudiera resumir esos investigadores? Exacto, Perla. Estudiantes, investigadores, negociadores, ¿qué más? Gestores, exacto. Entonces, en recursos humanos debo de tener especialización que va a dar ese valor agregado, reclutamiento, formación, contratación. Debo de tener esa habilidad de poder amasar esa parte de recursos humanos para generar un valor más dentro de mi proceso. En el abastecimiento, ¿qué puede ser? Mobiliario, papel, infraestructura, informática, suministros, etcétera, que puedan permitirme esa plasticidad de mi negocio o del centro para poder llegar y adaptarse a las condiciones necesarias que puedan generar valor agregado con respecto a la competencia en ese sentido. En cuanto a operaciones, ¿qué crees que tengo que dar? Hablando de que son las que están necesariamente metidas en todo el proceso de innovación. Actividades de apoyo, actividades de vinculaciones, exactamente, exacto, procesos, ambos también, por supuesto, porque ¿por qué? Porque todos los procesos relacionados con la parte de desarrollo tecnológico, con la parte de servicios como tal, con la parte de desarrollo de productos, es lo que me va a ayudar a poder dar esa parte de valor. Entonces el centro debe de mantener una serie de actividades eh, para poder mostrar esa fortaleza, mostrar ese valor al grado de que se vaya o con un centro público la empresa o que se vaya con un centro privado, ¿verdad? Todo esto tengo que mantener, pero entonces cuando hablamos de esas actividades primarias de hace rato, las podemos definir en 3 puntos más. Los fondos, ¿verdad? Yo doy fondos, yo a través de CONACYT, a través de FINOVA, a través de diferentes formas, accedo a fondos para las empresas. El marketing mío, ¿qué es? Los proyectos mismos que podemos desarrollar. Y al final del día, todo lo que es el servicio en general para poder otorgar algo que va a representar esa cadena de valor y esa parte importante que nos va a permitir dar esa fotografía al respecto de cómo competir allá afuera. ¿Qué es lo que estoy fallando? ¿Qué es lo que tengo que quitar? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? ¿Hacia dónde tengo que ir para generar ese margen de utilidad? ¿Cuáles son esas estrategias para poder llevar? Lo mismo lo pueden llevar ustedes en cada una de sus desarrollos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que tener importante, desde mi producto que vimos la clase pasada, ese ciclo de vida hacia dónde va y debemos de tener que como empresa lo que ustedes estén emprendiendo deben de tener los elementos mínimos bien identificados para generar mi margen de valor. Fíjense muy bien, ¿eh? Es bien importante estas 3 cosas que les estoy mencionando. Es una pequeña fotografía, un ejercicio muy rápido de qué es lo que se está buscando en este sentido. Ahora, cuando hablas de eso, fíjense nada más esto. ¿Dónde creen que dónde pones el valor agregado? En la gestión tecnológica, ¿verdad? En la parte donde las empresas que se mantienen competitivas para generar valor, lo que están haciendo es empezar a dejar, la vez pasada hablamos, acuérdate, 2 vías de una economía, ¿verdad? La economía tradicional contra la economía moderna. Y entonces dentro de la gestión de tecnología,
en donde el aprovechamiento de los centros públicos de investigación, de las instituciones de educación superior, los tecnológicos, etcétera, para poder generar productos de alto valor agregado. Y entonces ahí sí, la mezcla de todo eso termina en un servicio, en un producto como tal que trae ese valor agregado hacia donde vas. Pero ya metiste lo que son la administración, ya metiste recurso humano especializado, ya generaste de manera estratégica toda la parte de operaciones, mezclaste como estrategia la parte de ventas. Por eso era importante que leyeran el caso de Under Armour, ¿no? Para empezar, ¿no? Para abrir boca en ese aspecto, pero las preguntitas se las dejé ahí para que más o menos se dieran un poquito de cuenta ahí. Para la próxima clase lo vamos a despedazar, ¿verdad? Y entonces voy a mostrarles ahorita esta empresa. Yo creo que todo el mundo conoce a la chata, ¿verdad? Entonces, yo creo que en algún punto, ¿no? ¿No? ¿De verdad no la conocen? ¿No? Acá dijo, bueno, perdón, yo pensé que sí, el chilorio, bien, Beatriz, bien. Un punto extra, Beatriz, porque supo que era chilorio. No, no, no te preocupes, Perla, no, no, no. Lo que pasa es que como chata yo pensé que era como salen anuncios y todo, pues por dragona, dice Beatriz. Vivo en otro lado. Bueno, bueno, pues, este, bueno, yo pensé que sí se conocía un poquito más la chata, hubiera jurado que sí se conocía un poquito más, pero bueno, les doy de manera general que la chata es una empresa eh, de productos alimenticios, ¿no? Lo voy a dejar así porque si no, no vamos a poder ver hacia dónde vamos, ¿sale? Entonces es una empresa de productos alimenticios. Pero quiero mostrarles aquí, porque quiero hacerlos pensar un poquito, ejercitar un poquito esa parte. Y entonces la Chata es una empresa, ¿verdad? Una empresa mexicana que empieza a desarrollar productos alimenticios, ¿verdad? Y entonces vámonos con la siguiente slide. Porque vamos a ir analizando casos tras casos para ir identificando cada proceso de valor agregado en el cual han empezado las empresas, ¿no? Entonces, por un lado, cuando hablamos del proceso de alimentos, cuando hablábamos en la antigüedad o antes de que todo lo que conocemos hoy, de envases y productos, pues la mejor manera que utilizaban pues las empresas a lo mejor de ese entonces, de años atrás, o el mismo ser humano como tal, pues era simplemente mantener productos con sal, ¿verdad? Se conservaban con sal y normalmente pues no había sistemas ni de refrigeración ni sistemas de cuidados en ese sentido, entonces el consumo pues era mucho más propio en ese aspecto, ¿verdad? Entonces las personas, pues las pocas empresas existentes hace muchos años, pues bueno, conservaban productos en sal, ¿ok? Y era consumo propio, ¿verdad? Pero pasan los años y pues obviamente empiezan a generarse nuevas formas y métodos de conservación, ¿ok? La industrialización en productos, un poco la generación de nuevas formas de cómo conservar en agua, en salmuera, etcétera. Y entonces empiezan a surgir diversas empresas que empiezan a utilizar estos desarrollos, ¿verdad? O estas formas que en ese momento eran las más adecuadas para generar lo que es la conservación de alimentos. Cuando pensamos de esa manera, pues bueno, empiezan a salir nuevas formas de conservar alimentos. Ya lo hacen en vinagre, ya lo vemos congelado, ya lo vemos inclusive liofilizados, etcétera, ¿no? Muchas formas existen hoy en día de poder generar. Pero resulta que la empresa, a través de todos estos años, si mal no recuerdo, la empresa es como de 1943 o 63, no recuerdo bien la fecha, pero la empresa empieza a ver toda esta cadena, ¿verdad? Toda esta línea en cuanto a desarrollo de productos y empieza a pensar en el paso siguiente, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la estrategia a seguir? Si en el proceso de la evolución de productos y de conservación de productos, pues bueno, van cambiando, ¿verdad? La conservación. Probablemente a un ritmo menos acelerado, pero sigue cambiando. Entonces la pregunta que se tenía que hacer la empresa era, ¿qué estrategia seguir?
Si yo les pregunto a ustedes, pensando así, bueno, y qué bueno, es más, qué bueno que no ubican a la empresa porque entonces va a ser mucho más fácil la siguiente pregunta para hacerlos pensar. Si ustedes se dedican a conservar productos o si se dedican a la producción de alimentos, yo les diría a ustedes, ¿qué pasaría? Es más, vámonos a la siguiente slide, ¿ok? Bueno, antes que otra cosa suceda, obviamente tenía que buscar la empresa diferenciarse ante un mercado mucho más competitivo. Necesitaba cubrir esas necesidades del consumidor mal atendidas. Obviamente necesitaba dar opciones reales para que se siguieran consumiendo sus productos y sobre todo facilitar el estilo actual de las personas. Ok, pensando así, ¿qué hizo la empresa? Y entonces aquí es donde los voy a poner 2 segundos a pensar. Si ustedes tuvieran chilorio, y bien dijo Perla, ¿qué harían con ese chilorio? Si estuvieran ahorita en la época en la que ya conocen que existen diversas formas de conservar el producto. ¿Qué harían con ese chilorio? ¿Cuál sería su estrategia? Bueno, burritos, bien, puede ser una opción. Pero a ver, estamos en la conservación de productos. Y acuérdate lo que hizo la empresa. Fíjate muy bien, ¿eh? Déjame darme tantito para atrás, Adriana. Fíjate muy bien lo que dice aquí. Fíjate que la estrategia de la empresa, ¿qué dice aquí? Perdón. Facilitar, ¿no? O sea, la empresa pensó en facilitar el estilo actual de las personas. Ok, pensando desde ahí, tienen chilorio. Exacto, fíjense. Edson y Beatriz acaban de decir algo, pero vamos a venderlo listo para comer. Perfecto, perro. Ya estás pensando como la chata. Muy bien, excelente. Ahí están los 3 elementos. Primero, de un producto de un mercado común. Fíjense, venimos de una empresa que desde 1900 y pico, y 43 yo creo, de productos muy tradicionales, empieza justamente tomando en cuenta esos 3 elementos que acaban de mencionar. Beatriz en lata, Edson en preparado y obviamente Perla venderlo listo para comer. ¿Qué hizo la empresa en ese momento? Estoy hablando de los 90, sí, de los 90 más o menos. La empresa lo que hizo fue enlatar el chilorio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cubrió con esos 3 elementos que ustedes están. Por un lado, en lata, por otro lado, ya estaba preparado y por otro lado, listo para comer. ¿Por qué? Porque estaba pensando en facilitar a la industria, perdón, al cliente, el consumo del mismo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el valor agregado ahí? Si yo se los pregunto a ustedes. ¿Cuál sería el valor agregado de manera inmediata que ustedes ven ahí? Exacto, facilidad de uso. ¿Qué otra cosa? Nada más, facilidad de uso. Accesibilidad, exacto. Vida en aquel, exactamente. Ahorro de tiempo, exacto, Miroslava. Exacto, almacenado. Fíjense todo lo que hizo la empresa en un solo producto, solamente con meterle tantito coco sobre las necesidades del sector. Más mercados, por supuesto. ¿Por qué? Porque podía llegar de manera más fácil almacenada a nuevos mercados, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien todo lo que hizo la empresa con el simple hecho de meter una latita de metal. Exportación también, por supuesto. Pero bueno, y entonces ahí vemos y nos detenemos tantito en esa parte. Generó valor agregado a partir de una lata para poder generar capacidad de almacenaje, facilidad al momento de comerse, al momento de adquirirse, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es el tiempo, el ahorro en tiempo para preparación, y entonces le das oportunidad al cliente de que obtenga un buen producto, un producto como tal, pero de manera inmediata.
Entonces, se pudo haber quedado ahí la empresa, ¿verdad? Pero como todo en esta vida, empieza a cambiar. Y como todo en esta vida, si te detienes y si no tienes en tu cadena de valor lo que hablábamos hace rato dentro de tus actividades secundarias, el mantener un poco la parte de innovación, desarrollo tecnológico, etcétera, y entonces pues te vas a quedar ahí, ¿verdad? Para poder mantenerte más, sobre todo en el mercado. La siguiente pregunta es, ¿qué más haría la empresa para generar el valor agregado del producto? ¿Qué se les ocurre que haya hecho la empresa para seguir y pasar de la lata al siguiente nivel? Ya mencionaron ustedes facilidad, almacenado, tiempo, que es muy importante ahorita para las mamás de hoy en día, para las familias. Beatriz, exportación. Fíjate, Perla, ¿eh? Quédate con los burritos, Perla, ¿eh? Bolsa, exactamente, Adriana. Tamaños, exactamente. Fíjate, empezaron a ver todo eso, ¿verdad? Bolsas, tamaños. Y fíjate, quédate ahorita tantito con los burritos, Perla, ¿eh? Porque ahorita vamos a ver algo con esos burritos. Productos ya elaborados, efectivamente. Y entonces, por un lado se podían quedar con la lata, ¿verdad? Pero tenían que pensar en esos siguientes eslabones para que la competencia no llegara. O para que la competencia cuando llegara, por lo menos ellos estuvieran pensando en el siguiente valor agregado. Y entonces, ahí están tus burritos, ¿verdad, Perla? Y entonces, ¿en qué pensó la empresa en ese momento? Por un lado, pensó en una estrategia de cambiar la forma, fíjense muy bien, primero, tiempos, tamaños, formas de almacenaje, facilidad de comer, pero ahora se metió un poquito más allá en su estrategia y fue tratar de cambiar la forma de ver los burritos. Y entonces, ¿qué fue lo que generó? Burritos, pero ahora en bolsa, en salsa verde, en agridulce, de machaca, de chilorio, etcétera. Y entonces la gente que le gustaba los burritos y los que no tenían mucho tiempo y los que estaban de exportación y los que tenían mercados bien definidos donde solamente a través de una bolsita podían llevarse un burrito sin tener toda la elaboración en un plato, etcétera, tomate, chile, frijol y todo lo que le puedes poner a un burrito, ya me dio hambre a mí también. Pues entonces generan un nuevo producto que cubre con la necesidad de otro pequeño sector, el sector que trabaja, el sector que se mueve, el sector que va en carretera, y entonces cambia esa forma de producir para generar un nuevo pequeño segmento de mercado hacia esos productos. Fíjense muy bien, ¿eh? Pasó de llevar a cabo la facilidad a la facilidad más un segmento como tal, pensando en ese valor agregado, pensando en un mercado allá afuera que tenía una necesidad que había que satisfacerse. De manera rápida, sin problemas, se generaron y se desarrollaron. Fíjense muy bien. Y entonces, ¿qué más hizo la empresa para generar valor agregado del producto? Ya tenemos tamaño, ya tenemos que cambió las tradiciones para un segmento de mercado. Y hace ratito lo mencionaban ustedes. Puede ser vasitos tipo Maruchan, pero todavía más allá. Hace ratito inclusive Beatriz lo dijo. Bolsas por uso en microondas, nuevos mercados, exactamente, Miroslava, nuevos mercados. Exactamente, nuevos mercados. Imagínense, empieza a haber evolución a lo interno, ¿verdad? De la empresa. De productos muy tradicionales se los llevan a productos pues más innovadores, mucho más accesibles para el cliente, no tan costosos, muy definidos el segmento de mercado hacia donde están dirigidos, pero todo de manera nacional y entonces viene la siguiente parte, que es nuevos mercados, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Empieza a innovar en procesos con la finalidad de contar con nuevas adecuaciones para exportación, ¿verdad? ¿A qué mercado? Y entonces entra con mercados cárnicos a lo que es Japón. Fíjense muy bien, Japón es uno de los países donde la carne no se consume casi,
se consume más el pescado, el aceite de pescado, los crustáceos crudos, etcétera. La rata, las ratas, pues sí, o sea, bueno, eso es en China, ¿no? En China se consume muy bien la rata, pero también en Japón no lo dudo. Pero en Japón, pues se llena, es un mercado difícil en términos de que, bueno, están más acostumbrados a la parte de aceites de pescado, del pescado como tal, ¿verdad? De crustáceos. Pero logran entrar innovando en productos de exportación, generando nuevos mercados, como dice Miroslava. ¿A través de qué? Bueno, a través de sus estrategias. Pero para poder llegar allá, pues tuvieron que haber utilizado las estrategias de promoción, las estrategias de certificación, de distribución, que vamos a ver después, ¿verdad? Pero miren cómo empezó a pensar la empresa. Cómo ha venido pensando la empresa en ese aspecto para poder generar valor en ese aspecto. Para poder generar nuevos productos hacia nuevos segmentos y hacia nuevos mercados y hacia nuevos consumidores. Entonces, ¿qué otra cosa creen que haya hecho la empresa? ¿Ustedes creen que la empresa se tiene que limitar a ofertar un valor solamente en cuanto a su producto se refiere? ¿O dónde más puede generar valor? ¿O de qué otra forma la empresa puede generar un marketing para generarle valor a sus productos? Generarle valor inclusive a su propia marca. Servicios con el cliente, colocación de productos, productos similares, así es. ¿Qué otra cosa ustedes pudieran de repente ver y decir, miren, esta marca o esta empresa sí es responsable, ¿no? La empresa empezó a colocar en muchas de las líneas de su producción, de líneas de producción, empezó a innovar en volver sus, ¿cómo se llama? Sus líneas de producción sustentables, verdes en ese aspecto. Y entonces eso, cuando hablamos de una marca, de calidad de una marca, del compromiso de una marca con el medio ambiente y con todo lo que hoy en día está, también es valor agregado. Porque sabes que la calidad de la marca empieza, responsabilidad social, exacto, Perla. Y empiezas a darte cuenta cuando una marca empieza a generar valor agregado, no nada más en su producto, sino también a la vez en sus infraestructuras, en sus empleados, en sus formas de ver. ¿Qué fue lo que generó? Pues obtuvo mayor rentabilidad en sus productos, obviamente tiene más ventaja que otros competidores. Lo más importante que ha sido que es mostrarle a los consumidores nuevas formas de cubrir necesidades, pensar en ese valor agregado de generar sus necesidades y facilitar, como les dije hace rato, el estilo actual de vida de las personas. Entonces, me vienen a lo siguiente tres preguntas. La primera, y quiero que participen todos, ¿verdad? ¿Dónde creen ustedes que radique ese valor agregado que la empresa desarrolla? ¿Cuáles creen que sean ustedes? ¿O creen que sean un cúmulo de diversas formas de pensar en ese aspecto? El modelo de negocio, efectivamente. Innovación en el producto y proceso, exactamente. ¿Y otra cosa? Una más que les está faltando. Marketing, exacto. Exacto. El marketing, la venta, las estrategias de cómo llegar allá afuera. Variedad de productos, sí, están haciendo innovación en todos los productos y los procesos, pero el marketing para poder llegar allá afuera. De lo contrario, no puede llegar ni a la esquina si no utilizas una estrategia de venta. Siguiente pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué creen que hubiera pasado si la empresa se queda sin invertir en innovación en ese aspecto de los productos, como tú lo mencionas, Adriana? Y la otra, ¿cuáles creen que sean los puntos más importantes que la empresa tuvo como pilares de esa competitividad? Exactamente, Perla. Justamente eso hubiera sucedido. Si no se hubiera sumado
a los cambios y no se hubiera puesto a cambiar esa parte, a ponerse a pensar un poco pues en esos cambios, en el cliente como tal, en cómo darle por las diversas ventanas a su producto, pues obviamente se hubiera muerto, ya no hubiera existido esa empresa contra los monstruos de empresas que hay hoy en día. Lo que dice Edson es totalmente cierto. A un producto tradicional le dio un valor agregado, generó un cambio en esa parte, ¿verdad? Eso que mencionas es muy cierto, Adriana. O sea, si hubiera quedado en lo local y simplemente hubiera quedado como muchas otras empresas a nivel nacional, que se quedan simplemente en esa parte local y que en algún punto, si no sigues esa parte, pues simplemente mueres, ¿verdad? Y lo que dice Beatriz también, todo lo que son los estilos de consumo, ¿no? Esas tendencias donde el mercado nos va a ayudar. Entonces, esos son partes importantes de lo que mantiene a la empresa como pilares de esa competitividad como tal. Ok, ¿qué es lo que quiero dar con este ejemplo, con este primer ejemplo? Es identificar, ustedes ya me lo mencionaron, ya me lo dijeron, la identificación de qué estrategia siguió la empresa sobre lo que es, ándale, aquí ya lo puso ya, bueno, lo pusieron entre Lorena y Perla, efectivamente, y lo podemos resumir de esa manera. El valor agregado, y ya lo mencionaron ustedes, es segmentar las necesidades, innovar, variar y mezclar esa parte de producto, proceso con responsabilidad social. Ese es el valor agregado de la marca. Mucha gente que consume esa marca se va por esa innovación, por esa facilidad, por esa sencillez que representa para mí como consumidor poder adquirir una marca de ese tipo. ¿Cuánto representa ese valor para mí? Estoy dispuesto a pagar por ella porque está cumpliendo con lo que yo creo es el valor agregado de mis cosas, ¿verdad? De lo que yo estoy dispuesto a pagar por el producto como tal. Muy bien, efectivamente. Entonces, perdón, le aplasté aquí algo diferente. Entonces, si ya tenemos por un lado eh, que, que es un poco sobre la cadena de valor de la empresa, vimos un ejemplo de lo que es esta empresa en cuanto al valor agregado, ¿por qué creen ustedes que necesitamos un marketing mix? ¿Y qué es el marketing mix en realidad? Este es el marketing mix. Lo podemos ver justo en esta imagen. Muy fácil. Y vamos a ver 4 puntos especiales que debemos de tomar en cuenta cuando estamos desarrollando esos productos. Por un lado, el producto, ¿verdad? Lo vimos. Pues algunos dicen que 12 pesos, pues sí. De hecho, sí, hay otros que puede variar mucho, pero hay 4 bien principales, ¿verdad? De hecho, aquí te estoy poniendo cuántas son, 3, 6, 7, 8, hay 8, ¿no? 8 pesos en promedio, ¿no? Unos dicen 4, ¿no? Que es exactamente precio, producto, promoción y plaza, ¿no? Que son las comunes que uno conoce y las comunes que uno ve y que por lo menos tienes que identificar cuando uno está viendo eso. Otros hablan de 12, otros hablan de 8, otros hablan de 10, pero esta me gustó porque sacas las 4 principales y pones las otras 4 que te pueden servir y que, perdón, que van de la mano con las otras, ¿verdad? El producto como tal, y tenemos que tener el producto como tal, y tenemos que tener bien identificado qué es lo que estoy haciendo como valor agregado para llegar a él. Pero otra forma y una estrategia también es el precio del producto, ¿verdad? Posterior vamos a ver las estrategias de promoción y vamos a ver las plazas, ¿verdad? Vamos a ver las alianzas estratégicas, la parte de lo que es la presencia del producto en el mercado como tal, procesos, el personal, recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Y entonces hoy, la clase pasada vimos producto, pero en esta clase vamos a ver lo que es el precio como tal. Y entonces, ¿por qué es importante el precio? Pues dicen ustedes, bueno, ¿por qué es importante el precio? Ok, ahorita lo vamos a ver antes de seguir con lo que es el mapa de posicionamiento. Y les voy a mostrar un pequeño video que me gustó y que seguramente es muy rápido, es de 1 minuto y feriecita,
que encontré y que dice perfectamente 3 elementos que debemos tomar en cuenta y que vamos a ver un poquito más adelante. Pongan atención. El costo es lo que gastas en fabricar un producto o brindar un servicio. Existen dos tipos de costos, fijos y variables. Los costos fijos son gastos que siempre tendrás, como pagar la luz de tu local. Y los costos variables son los que están directamente relacionados con tu negocio. Es decir, si la actividad de tu negocio crece, tus costos también. Por ejemplo, pagar horas extras a tus colaboradores. El precio es el dinero que recibes por vender tus productos o servicios. Por ejemplo, si el precio de un pastel es de 50 soles, para comprarlo tendrán que pagarte este número. Pero si ofrecieras un servicio, como dar cursos semanales de repostería, tu precio podría ser una cuota o tarifa que te tendrían que pagar cada semana. Y el valor es lo que tus clientes están dispuestos a pagar por tus productos o servicios. Por ejemplo, si tus productos son hechos a mano, para algunos de tus clientes estos no tendrán el mismo valor que un producto industrializado. Incluso la atención que ofrezcas es un valor clave a la hora de que el cliente decida dónde comprar un producto o contratar un servicio. Es importante que consideres el costo y el valor para fijar tus precios. Por ejemplo, si te encargan un pastel para una boda, en tus costos podrías calcular 40 soles de ingredientes, 25 soles de utensilios para la preparación, 15 soles por tu hora de trabajo y 10 soles si entregaras el pedido a domicilio. Y pensando en el valor, en tu precio podrías ofrecer un descuento si te hacen el encargo con anticipación para que valoren el tiempo y el esfuerzo que te lleva a realizar el pedido. Definir el precio es clave para el éxito de tu negocio. ¿Por qué? Porque si colocas precios muy altos, tus clientes podrían irse con la competencia. Y si tus precios son muy bajos, puedes perder dinero. Por eso, no te pierdas el próximo video post donde te daré consejos sobre qué tener en cuenta para fijar tus precios y que tu negocio crezca mucho más. ¡Nos vemos! Fíjense. ¿Se dieron cuenta de qué elementos se deben de tomar cuando hablamos del establecimiento del precio? Debemos de tener obviamente esa diferenciación, ¿verdad? Esa diferencia entre el precio, lo que es el valor y obviamente el costo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esa parte del precio y qué elementos tomar en cuenta y por qué es importante como tal. Porque el precio como tal va a ser también una ventaja para ver entre si me compran o no me compran. Y no está relacionado con que si es caro no me van a comprar o si es barato pues sí me van a comprar. No, está relacionado con otras características que ahorita vamos a ver. Antes de seguir con el precio, me gustaría hacer ejemplos de algunos ejercicios o de un ejercicio que cuando estamos hablando del producto como tal, ya vimos lo que es el producto en términos de concepto, en términos de su ciclo de vida, pero también debemos de conocer ese posicionamiento que puede llegar a tener en el mercado para definir mejor nuestra estrategia, ¿verdad? Cuando hablamos de ese posicionamiento o de esas estrategias o de esos mapas como tal de posicionamiento, pues obviamente son simplemente una fotografía, son simplemente una representación como tal que nos permite dar de manera muy sencilla en donde se puede colocar el producto como tal. Podemos medir obviamente una percepción, una importancia de los productos, se pueden comparar inclusive marcas de productos, etcétera, para llevar a cabo pues una estrategia más definida sobre ese posicionamiento, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser una estrategia en ese sentido de posicionamiento, ¿verdad? Esto lo vamos a ver todavía con mayor detenimiento en las siguientes clases, ¿verdad? Entonces podemos tener, y ahorita concentré yo principalmente en lo que es el precio, ¿verdad? Y promoción que vamos a ver en la siguiente clase. Pero el precio, si lo vemos en un mapa común y corriente, en una radiografía de manera muy
muy, muy fácil, muy sencilla, pues entonces el precio, ¿cómo puede ser? Puede ser de manera rápida, un precio que pueda penetrar de manera rápida al mercado, un precio que tenga una muy baja penetración, o sea, una estrategia, perdón, de precio que pueda tener una muy baja penetración, una que pueda tener una estrategia de penetración lenta o una estrategia de penetración menos de prestigio, sobre todo más lento, ¿no? En cuanto a promoción y precio, ¿verdad? Para que quede mucho más claro, los mapas de posicionamiento, y voy a poner un ejemplo que son, por ejemplo, los automóviles, como lo poníamos la vez pasada, los mapas de posicionamiento o los ejercicios de posicionamiento como tal, podemos usarlos en estas imágenes muy, muy sencillas para determinar la estrategia hacia dónde nos vamos a mover. Cuando pensamos en automóviles, podemos pensar, por ejemplo, en 4 puntos específicos. Los que son eh, automóviles que te pueden dar un estatus social, los deportivos que son para aquellos mucho más intrépidos, para los secundarios, perdón, los de universidad, preparatoria, que les gusta todo este proceso, movimientos. Podemos pensar en aquellos que ya tenemos familia, que somos familiares, o podemos pensar también en los que son económicos para todas esas personas que van saliendo de carrera y entonces empezamos a querer comprarnos nuestro vehículo y buscamos uno económico para irlo mejorando, ¿verdad? Cuando hablamos de esos mapas de posicionamiento, pensando ahorita como el ejemplo de los automóviles, si yo les digo, ok, tienen estos 4 estatus, ¿no? Cuatro puntos de dónde mover un producto que es un automóvil. Si yo les digo, en los vehículos que a ustedes les viene a la mente, ¿qué productos estarían dentro de los que te dan un estatus? Oye, me faltó una T aquí, perdónenme. ¿Qué productos les viene a la mente? Mercedes, muy bien, Perla. ¿Qué otro? BMW, pues sí, bien, Jaguar, etcétera. Perfecto, ¿verdad? Cuando pensamos en los deportivos, pero vamos a pensar en un deportivo que te da un estatus, pero es un deportivo así fino. ¿Cuál se les ocurre? Un Porsche, Lamborghini, ajá, ¿cuál otro? Un Ferrari, por ejemplo. Todo lo que usted me está mencionando, que es un Porsche, un Lamborghini, por supuesto que caen los deportivos. ¿Por qué no pueden estar en los de estatus? ¿Por qué están en los deportivos exclusivamente? O pueden estar también en los de estatus deportivos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Pueden estar o no? Yo lo puse aquí por un ejercicio nada más. Pero lo que estoy tratando de demostrarles aquí es que en un mapa de posicionamiento ustedes pueden jugar con 4 elementos principales en los cuales puedan posicionar a su producto. Es competencia el Ferrari para los que están en estatus, no te da un estatus, o simplemente cae dentro de lo que son los deportivos fuertes que te dan características que dan como motor, dice, Perla dice como motor o potencia. Exactamente, Perla, perfecto. Eso es. A lo mejor no te da, sí te da un estatus, pero ¿por qué? ¿Por qué cambia esa parte? ¿Por qué lo vemos dentro de la parte deportiva más que en el del estatus? Por eso que acabas de mencionar, Perla, porque el valor agregado en ese tipo de vehículos está justamente en la potencia. Y entonces te vas a los deportivos, a los fuertes, a los que te dan una imagen diversa, diferente, ¿verdad? Ese es el valor agregado de ese tipo de productos. Fíjense cómo se piensa y de qué manera se van. Vámonos a los económicos. El Volkswagen puede ser un económico, pero también puede ser un deportivo, pero económico, ¿verdad? Los Nissan también, exactamente, pero pueden ser económicos y también puede haber alguna línea de deportivos. Ahí, perdón. Ahí están los Nissan, ¿verdad? Cuando pensamos en los carros, por ejemplo, familiares, ¿cuáles pudieran ser? Además de Ford. Fíjense en la pregunta capciosa. Otro familiar, Laser, este, por ejemplo, Mercedes pudiera ser familiar. Chevrolet, exactamente.
ustedes pudiera caer también, ¿por qué? Porque también cae dentro de lo familiar, pero obviamente cae también dentro de los de estatus, ¿verdad? Entonces, hablando de esos mapas de posicionamiento, perdónenme, podemos hacer ejercicios de ese tipo para poder ver e identificar en dónde se encuentra ese producto, dónde se encuentra esa parte que estoy buscando de mi producto para poder posicionarlo en el mercado y competir con los mejores, o simplemente a lo mejor no es competencia y tiene un segmento mucho bien definido. Eso es lo que tenemos que cuidar en ese sentido, ¿no? Entonces, nos vamos a ese establecimiento de lo que es la estrategia o el precio de mi producto como tal. Entonces, el precio como tal, fíjense muy bien, el precio como tal es la cantidad de dinero que cualquier cliente le va a fijar, perdón, cualquier persona que produce el bien le va a fijar para intercambiarlo con un cliente. Como lo vimos en el video anterior, tenemos que tomar en cuenta todo lo que son los costos fijos, los variables, un poco de mis estrategias de distribución, etcétera, para poder dar ese plus, ¿verdad? Y obviamente tenemos que tener también en cuenta que es ese dinero que se paga, perdón, el consumidor con la finalidad de adquirir un producto, pero obviamente que cubra ¿qué? Pues una necesidad, ¿verdad? Que esté cubriendo y satisfaciendo esa necesidad. Entonces acuérdense que el valor, el costo y el precio son cosas diferentes. Y el valor que le da el cliente a mi producto también puede ser un determinante también para que éste lo adquiera, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco en ese sentido. ¿Qué diferencia hay? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de ese precio y de esos factores influyentes dentro del proceso de generación de colocación, perdón, y desarrollo del precio como tal, pues el precio tiene algunos puntos, algunos factores que se deben tomar en cuenta. El valor como tal en cuanto a cualidades intangibles, el valor en cuanto a las cualidades físicas, me convence, hasta inclusive entran en algunos casos hasta las organolépticas, las psicológicas como tal, para que el cliente pueda percibir el precio como el valor que se está pagando por lo que él está adquiriendo en ese momento. De hecho, aquí están las psicológicas también, ¿verdad? Y debemos de tomarlas en cuenta. Pero el precio influye, fíjense muy bien, sobre el beneficio tal, influye sobre la competencia, determina el símbolo del mismo precio y de la imagen misma, determina también lo que es el producto como tal y el servicio. Si se va a pagar o no se va a pagar, la imagen como tal del producto te va a determinar inclusive hasta el precio del producto. Obviamente la cuota del mercado y esa posición competitiva de la que estábamos hablando en la posición, en la imagen anterior, que hablábamos de los mapas de posicionamiento, ¿verdad? Porque no vamos a dejar por un lado lo que son los precios como tal, ¿verdad? Perdón, las estrategias de cómo posicionarnos en el mercado por un lado, sino que tenemos que tener esa capacidad de desarrollar y ver esa posición de mercado competitivo. Y obviamente los precios también acuden, atienden sobre lo que es el estímulo a una demanda, ¿verdad? No podemos deslindarnos jamás ni de esa ley de oferta y demanda, y mucho menos a esa parte de mercado que al final del día nos va a regular en términos de precios. Pero sí debemos de tomar en cuenta de que forma parte de esa competencia, de ese beneficio y de ese valor que el cliente está dispuesto a pagar por nosotros. Cuando hablamos de esa importancia y de esa parte, debemos de tomar en cuenta que en ese sentido es un factor de diferenciación. Ojo, el factor de diferenciación es, no importa si está caro o está barato, sino simplemente el valor que el cliente le da para poder establecer el precio. O sea, hay un factor de diferenciación en ese sentido. Mi precio, cuánto es respecto a la competencia. No importa que sea más caro yo con respecto a la competencia, porque si el valor que le está dando mi cliente, el valor que le está dando mi segmento de mercado lo paga, es porque mi producto es bueno, es porque mi producto lo vale y es porque mi producto cumple con lo primordial, que es ofertar ese valor agregado al cliente para que mi cliente me pueda obtener a mí. No se debe sobrevalorar el precio, ¿verdad? Tampoco vamos a poner, vale 10,000 pesos, el celular que vale 2,000 pesos, ¿no? O sea, no.
No podemos hacer burritos de a 500 pesos porque nadie me los va a comprar. Por más bueno que sean y por más que me traiga la receta de mi abuelita, ¿verdad? O sea, no podemos hacer eso. Por eso les dije ¿cómo se llama? En la slide anterior, de que debemos de tomar en cuenta inclusive también esa parte del mercado. Y obviamente debemos de buscar esa complementariedad con las variables comerciales, con mis competidores como tal. Lo decía Michael Porter en su Diamante de Porter, ¿verdad? Sobre la amenaza de nuevos entrantes, los competidores y la relación con proveedores para poder generar en sí una buena complementariedad para poder generar un buen producto que tenga un precio, que lo diferencie, que pueda ser accesible y digo accesible no por el monto del precio como tal, sino accesible en términos de que mi cliente me perciba y pueda acceder a mí en cuanto a esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los determinantes del precio, lo veíamos en el video, tenemos que ver esos costos fijos, los variables, debemos de ver los estratégicos de mi eh, empresa, ¿verdad? De lo que estoy haciendo para poder llevar a cabo esa cartera de productos, esa línea de productos de la que hablábamos en la clase anterior, porque debemos de tener hasta para eso también estrategias. Todo lo que es la parte del marketing mix lo tenemos que tener sumamente bien definido para poder ver esos factores determinantes del precio, ¿verdad? Cuando hablamos, eso hablando desde la parte interna, ¿qué otra cosa debemos de tomar en cuenta cuando vemos allá afuera las cosas? Bueno, entonces debemos de ver todo lo que son los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Sensibilidad de los consumidores. Repito, poniendo el caso de los burritos, por más buenos que sean, bueno, es más, les pongo un ejemplo con burritos, fíjense. Algo que me pasó a mí en una comunidad cerca de aquí de la ciudad, en uno de los pueblos mágicos aquí cerca de la ciudad que se llama El Triunfo, muy bonito lugar, un lugar minero. No está ahorita en actividad, pero están las minas, uno los puede visitar, etcétera, ¿verdad? Aprovecho para darles la promoción de mi estado, pero bueno. Lo que les quiero decir, y fíjense ahorita casualmente con los burritos, me fui a desayunar en alguna ocasión ahí con la familia y llegué a un lugar donde decían que los burritos eran maravillosos, lo más rico que te puedas imaginar. Me vendieron la imagen del valor agregado de esos burritos, como no tienes una idea. Cuando llegué a los burritos, pues resulta que la cuenta que pagué fue una cuenta como si hubiera estado en el mejor de los restaurantes, yo creo. Yo creo que eran los burritos más caros de mi vida. ¿A qué voy con esto? Que mi percepción de valor y mi percepción por el consumo de esos burritos realmente no fue satisfecha en su totalidad, porque pues no cumplieron con mi expectativa de los grandes y mejores burritos y al momento de que yo pagué, el valor que para mí representaba el haber hecho ese pago pues era mínimo con respecto a lo que me habían cobrado. O sea, sí, exactamente, Perla, la relación precio-calidad. Y entonces para mí esa relación de precio-calidad simplemente no tuvo el valor que para mí como persona eh, me hubiera hecho sentir satisfecho, grato de haber consumido esos burritos. Y eso me pasó de verdad, ¿eh? Y fíjate, sin querer, ahorita me acordé con eso de los burritos. Entonces, esa relación precio-calidad, esa relación de precio-calidad más el valor que yo le estoy dando, ¿qué fue lo que provocó? Jamás en la vida me volví a parar en ese lugar. Paso por ahí, pero jamás me volví a parar. Porque como cliente no te sientes eh, con esa, vamos a ponerlo a lo mejor en términos muy románticos, pero con esa conexión del producto que pagué con respecto a lo que yo recibo. Entonces no me paré, por eso la sensibilidad del consumidor es muy importante. La percepción del precio obviamente es muy importante. El conocimiento del precio, o sea, el cliente, yo, vuelvo al ejemplo, me fui por la parte de que los burritos eran muy buenos, pero jamás pregunté, jamás me dieron a entender, jamás vi, me sentí estafado exactamente. Yo lo primero que salí diciendo a mi esposa y en ese momento llevé a mi madre también conmigo, y lo primero que dije fue lo que tú acabas de mencionar, Perla. Dije, ¿sabes qué? Siento que me vieron la cara, porque pagué por unos burritos una cantidad exorbitante cuando no debía haberla pagado. Entonces, eso que tú mencionas sucede. Entonces, ¿por qué? Porque no conocí el precio. Y eso es parte de los factores que te pueden determinar allá afuera entre si mi cliente también te da o no te da tu voto de confianza para adquirir tu producto.
Precios de referencia, pues obviamente necesitas tenerlo. Que si regreso, no, Perla, no he vuelto desde ese entonces y eso pasó hace como un año. Mm, ya te entendí, Perla. Sí, efectivamente. O sea, te da entonces entre si regresa o no. Entonces, los precios de referencia, la relación, y tú lo acabas de mencionar, que es la relación calidad, precio-calidad, ¿no? Exactamente, Perla. Eso te va a permitir también, por eso es tan importante tener inclusive estrategias en precio, estrategias en tu producto, estrategias en tu promoción, en tu venta para llevarlo allá afuera. Todo eso conlleva, por eso puse el ejemplo de la chata. Vamos a seguir viendo durante las siguientes clases todo lo que es valor agregado de diversos casos, ¿ok? Ahorita puse el de la chata para que vean cómo desde una época a la fecha empezaron a utilizar. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que hoy en día no necesariamente su estrategia está en los precios? En otras, en el caso de la chata, no estaba en los precios. ¿Dónde estaba la estrategia de la chata? En su producto, ¿verdad? El precio, a pesar de que son productos no muy caros, pues no era la estrategia está en sus productos. Ya lo mencionaron ustedes. Innovación, facilidad, tiempo. Su estrategia de valor agregado estaba por ahí y hay que pensar de esa manera. ¿Dónde va a estar encajado ese valor agregado de ustedes? Ahorita estamos despedazando el precio porque es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Entonces, factores determinantes. El intervalo de precios, ¿verdad? ¿Por qué es importante el intervalo de precios? Pues entre una cosa y otra, entre un precio y otro, pues puedo adquirir el de menor costo o el de mayor costo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esos dos o esos tres puntos como tal? Por un lado, podemos tener el precio máximo, ¿verdad? Al que podemos acceder o al que podemos pagar. ¿Qué implica tener un precio máximo? Pues implica también que estemos amarrados a lo que tenga en nuestro bolsillo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos precios donde hay una competencia, ¿verdad? Donde hay una participación del mercado? Estos bajan, ¿verdad? Pero se genera la competencia que es sana para todos. Y hasta para esos momentos debemos estar preparados en términos de que mi producto pueda generar esa competencia. Cuando hablamos de la siguiente etapa, que son más un poquito sobre los beneficios, y nos vamos al precio mínimo, pues entonces el precio mínimo tendría que cubrir por lo menos los costos variables y fijos que yo tengo para producir para no perder ni ganar, o sea, llegar a un punto de equilibrio como tal. Por eso es tan importante saber tener y generar una estrategia y un establecimiento de precios como tal, de tal manera que puedas competir en un mercado sano, que pueda ser adquirido por el consumidor sin que se ponga a pensar de que si mi bolsillo va a ser afectado o no. Y obviamente que no llegues al grado donde solamente estás produciendo para sobrevivir y simplemente se vuelve un centro de costos tu producto. Y tenemos que tenerlo bien cuidado. Eh, Cuando hablo de esa parte del precio mínimo, es bien importante, obviamente que sean precios legales, que no sean tipo antidumping, o sea, que no se metan con medidas antidumping, donde los precios menores sobre los existentes en el mercado, porque entonces habría una competencia desleal, ¿verdad? Pero sobre todo que puedas cubrir tu rentabilidad. ¿Ok? Entonces, factores determinantes para esa parte. Estrategias en ese sentido. Obviamente tenemos que buscar el precio óptimo, ¿ok? Que pueda ser el percibido por el cliente. Debemos de tener todo bien definido, como son los precios, el ciclo de vida del producto. Por eso es importante tener muy claro esa parte. Debemos tener importante las estrategias de cómo llegar, luchar, lidiar, competir, valga la redundancia, con la competencia, porque pueden existir diversas formas de trabajar, ¿verdad? Y puede ser a través de precios, a través de la misma distribución, del modelo de negocio que mencionaban hace rato, etcétera, ¿verdad? Debemos de tener una estrategia de demanda que va a ir mucho de la mano con toda esa parte de marketing para poder generar esa demanda, para poder generar, perdón, esa necesidad de mercado para poder atacarla con los productos que ustedes están desarrollando. La cartera, definir carteras de productos de lo que ustedes están definiendo como empresa, de lo que ustedes están definiendo como parte de sus líneas de productos, entre otras cosas, ¿verdad?
Cuando hablamos, y fíjense muy bien, esto es bien importante, hasta para la generación de precios debemos de tener estrategias y estas van de la mano con los ciclos de vida del producto. Y a lo mejor van a decir ustedes, ¿se acuerdan del ciclo de vida de los productos, verdad? Que es el de introducción, el de crecimiento, un poco el de madurez y cae en el declive. Ese es el ciclo de vida del producto. Pero hasta en los precios debemos de establecer estrategias que te puedan marcar ese comportamiento y obviamente mantener a tu empresa viva en un mercado que cada día se vuelve más competitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, y ponemos el ejemplo de todo lo que son las cuchillas de afeitar, ¿verdad? Todo lo que son las navajas de afeitar como tal. Cuando hablamos, y ahorita vamos a ir viendo más o menos esas estrategias, pero cuando hablamos de un producto como tal, fíjense muy bien, si hablamos de las navajas para afeitar, las cuchillas para afeitar, pues bueno, están las cuchillas para afeitar con pilas, ¿no? Todas las navajas, y créanme, yo soy, ¿cómo se llama? Uso casi todas las máquinas que han salido de Gillette, me ha tocado usarlas. Entonces, creo que conozco el mercadito de las cuchillas de afeitar, ¿verdad? Entonces, por un lado, cuando entraban las cuchillas para afeitar, pues sí, son muy buenas, con máquinas, las que son de pila, las que te puedan cortar, que traen vibración y te pueden ayudar un poco a que la barba tenga o quede más definida. De repente algunas ya venían con un lubricante especial, ya traían aloe vera, otros traían un jabón especial, etcétera. Y empieza a tener un crecimiento, pero y a lo mejor siguen siendo esas cuchillas, pero o esas navajas, perdón, y si se fijan con respecto al crecimiento y con respecto a lo que es el beneficio que dan, tal vez a pesar de que son las mismas, a pesar de que sea el mismo producto y con diferentes aristas, con diferentes puntos de valor agregado, puede ser que el beneficio sea el mismo o muy mínimo en ese sentido. Pero en ese establecimiento de precios, de crecimiento, de madurez, de declive, etcétera, durante el tiempo, también tienes que tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Si estamos hablando de precios, fíjense muy bien, pónganse y posiciónense en el producto que ustedes están desarrollando. Vamos a suponer que ustedes ya tienen perfectamente bien definido lo siguiente. Uno, y que es lo que hemos visto en las últimas 3 clases. Uno, tienen definido su producto. Dos, conocen perfectamente el ciclo de vida que su producto o el posible ciclo de vida del producto, cómo se va a comportar. Tres, tienen un valor agregado ya dentro del modelo de negocio, dentro de la estructura de utilidad, de funcionalidad, de la parte de precios en ese momento. Entonces, ¿cómo van a acceder a eso? Cuando estamos hablando de una estrategia de precios que va en productos nuevos, ustedes que traen un producto nuevo como tal, ¿qué tenemos que pensar? Lanzamiento de un nuevo producto y obviamente necesita ir de la mano con un producto, con una estrategia de que mi cliente me pueda adquirir. No vamos a lanzar un producto con un producto muy caro, porque a lo mejor no nos compran, dependiendo del tipo de producto y depende mucho del sector al que vayas. Vas con precios para clientes muy innovadores, vas con precios que puedan tener una cobertura de mercado y obviamente escasa competencia, porque de lo contrario te van a comer otras empresas que ya están en el sector, ¿verdad? No podemos entrar con costes elevados, pero sí podemos entrar con beneficios a lo mejor de inicio bajos, ¿no? No de que vayas a volverte rico de la noche a la mañana, pero sí que empieces a entrar lentamente en ese sentido. Debemos de dar a conocer el producto y obviamente una de las características es tener una buena oferta en términos de precio, en términos de promoción en ese sentido. Si es un producto básico, bueno, un precio bajo de penetración, obviamente de alto prestigio, ¿no? Selectivo, exclusivo y obviamente una comunicación muy directa e informativa sobre lo que tú tienes como producto. Fíjense muy bien, en un proceso de introducción debes entrar con un precio bajo y obviamente con una muy buena calidad de producto, una alta calidad en prestigio y en lo que tú tienes porque estás haciendo un producto bueno. Precio bajo que posterior a esto vas a empezar a incrementar como estrategias y conforme te vaya yendo en el mercado, pero no puedes entrar con un producto caro porque normalmente no vas a acceder tan fácilmente. Entonces hay que buscar una estrategia en ese sentido cuando estamos en productos de introducción nuevos, ¿no? Esa estrategia de penetración, pues obviamente tiene que ser a precios populares, mercados un poco más amplios, donde puedan tener una demanda mucho más elástica,
obviamente productos que no son tan novedosos, pero que sí se pueden mantener líderes en esa competencia. Necesitamos tener un posicionamiento en cuanto al mercado para reducir esos costos y esa estrategia misma, mixta, perdón, donde debemos de tener esa oferta de lanzamiento y de rápida aceptación por parte de nuestros clientes, ¿no? ¿Con qué cosa? Con imagen, con prestigio, calidad de lo que estamos desarrollando. Obviamente en esta estrategia de precio tienes que pensarlo cuando estamos pensando físicamente en productos, de precios de introducción, ¿verdad? Dos, cuando estamos en productos que son de crecimiento, o sea, que están en incremento, donde los clientes empiezan a salir como por debajo de las piedras y empieza a haber una competencia sana en cuanto a competencia de productos similares y de precios, a lo mejor un poquito más bajo, a lo mejor un poquito más altos, pero sigue siendo una competencia donde los costos unitarios siguen siendo menores con respecto a los beneficios, pero sigues teniendo participación como tal, pues entonces tu precio debe ser en función de una estructura competitiva existente. O sea, por lo menos ya tienes identificado un mercado, ya tienes identificado que tu producto está colocado en cierta posición dentro de tus mapas de posiciones. Y ya tienes identificado a tus competidores y el mercado lo está dictando de una manera en específico. Entonces tus precios tienen que estar en función a eso. Y obviamente puedes subirlos, claro, pero debes de ser mesurado al momento de poner tus precios para poder mandar tu producto y mandar el mensaje como tal y colocarlo allá afuera en el mercado, ¿verdad? Por otro lado, cuando estamos en productos de madurez, bueno, perdón, no hablo nadie, ¿verdad? No, Ok, Perla, perdón, Beatriz. Hola, Perla. No. Cuando estamos hablando de los precios maduros, bueno, perdón, de productos maduros y el establecimiento de esos precios, ¿verdad? Como tal. Obviamente, hablando de productos maduros, estamos hablando de productos que ya tienen pues un crecimiento bien establecido. Acuérdense lo que vimos la vez pasada en cuanto a los productos que simplemente tienen un crecimiento y se establecen. Pueden ser aquellos, ¿no?, que se quedan simplemente en la etapa de madurez y ahí se van, ahí se van, ahí se van. Pero debemos de tener un crecimiento obviamente vegetativo en ese aspecto, un crecimiento que se mantenga, y digo vegetativo porque pues es un crecimiento que o se puede mantener, simplemente no llegar a más, o simplemente empieza a lo que es el declive, ¿verdad? Y debemos de tenerlo bien identificado en ese aspecto. Debemos de tener los segmentos diferenciados del mismo mercado, para ese entonces ya tenemos nosotros perfectamente bien definidos esa parte de segmentos. Ya tenemos diferenciado, obviamente cuando estamos hablando ahí ya nuestra lucha en términos de precio, en términos de promoción es diferente porque ya la competencia ya está sumamente bien marcada. ¿Qué pasa o qué ejemplos me pueden dar de productos? Dice Perla, ¿cómo puedo obtener el ciclo de vida de mi producto antes de iniciar la fabricación y venta? Fíjate, Perla, fíjate que para poder hacer el ciclo de vida de tu producto, yo digo, independientemente que después vayamos a ver un poquito más los elementos en ese sentido, pero hay algo como muy, muy usual, que es más o menos ubicar tu producto contra los competidores similares. Por eso es tan importante conocer los tus posibles comparativos en el mercado. Porque a partir de la base de que tú encuentres un competidor en el mercado, puedes determinar de cierta medida más o menos cómo se va a comportar. Seguramente el comportamiento de cada producto va a ser muy diferente respecto al momento que lo hagas y el momento que lo pongas en marcha, porque ahí estás muy atada a lo que es la demanda, ¿no? La oferta-demanda, la demanda de tu propio producto y el comportamiento del consumidor como tal. Por eso tienes que cuidar todas estas variables. Debes de cuidar una variable de promoción de venta, de distribución de tu producto, del precio del producto, de la parte de generación, obviamente, de ese valor de tu producto. Entonces,
Sí, podemos hacerlo, Perla. De hecho, si me lo permites, déjame esta semana y creo que a lo mejor puedo darte a lo mejor un ejemplo de generación de ese ciclo de vida. Puede ser muy variado, ¿eh? Puede ser mucho, muy variado, pero definitivamente vas a tener que estar muy, muy amarrada a lo que es el mercado como tal. Porque pues son las actividades que se tienen que cubrir en ese aspecto, ¿verdad? Tienes que tener un comparativo. Yo siempre digo algo, y lo digo y lo reafirmo cada vez más, ¿no? Si no estás enterada, si no tienes información de cómo se comporta allá afuera, y hace rato lo decía por ahí Beatriz, en algún comentario que hizo, dijo las tendencias. Si no tienes bien identificadas las tendencias y hacia dónde va el mercado, hacia dónde se está definiendo el mercado, definitivamente pues puede ser o muy complicado que tú definas eh, más o menos el comportamiento. No es de que sea una regla, ¿eh? No es de que forzosamente lo tengas que sacar, pero sí te puede servir por lo menos tener una idea de cómo definir ese ciclo de vida, hacia cómo se puede comportar, cómo se pudiera llegar a comportar tu producto. Este, lo que sí creo yo es que si no tienes esa información, si no se hacen los ejercicios adecuados para poder determinar, pues entonces mucho menos será un poquito más difícil el lograr generar o ver cómo pudiéramos tener ese comportamiento, ese posible comportamiento de lo que es tu producto, ¿verdad? Por eso va de la mano estas estrategias de precios, estas estrategias de distribución como tal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los productos TICs, ¿no? Con todo lo que son las tecnologías de la información? Pensando, por ejemplo, en a lo mejor, digo, vamos a ver el caso Apple, vamos a ver más adelante, bueno, no más adelante en esta clase, vamos a ver en una siguiente clase, porque es bien interesante el caso Apple, ¿no? Dice, es que la verdad muchos nos han platicado el ciclo de vida del producto, pero no nos dicen cómo hacerlo. Ok, bueno, pues déjame entonces tratar de buscar un ejercicio, Perla. ¿Qué te parece? Esta semana trato de buscar más o menos un ejercicio que quede un poquito claro en ese sentido y vamos a ver si funciona para poder hacer ese ejercicio de más o menos ver ese ciclo de vida del producto. Entonces, déjame echarme un clavadito, discúlpame por la expresión, pero un clavadito sobre algunos documentos y vemos de qué manera podemos hacer un ejercicio en ese sentido. Repito, cuando hablamos de ese ciclo de vida del producto va muy de la mano con el mercado, con el comportamiento del consumidor y va mucho de la mano con toda esta estrategia que tú puedas seguir. Ponía el ejemplo de las TICs. Las TICs, si se fijan y si se acuerdan, tienen un comportamiento de caída muy rápido. Salen hoy, mañana sale algo nuevo y se cae el mercado de eso que salió hoy con respecto a lo nuevo que sale. ¿Qué es lo que hacen las TICs en ese aspecto? ¿Qué es lo que hacen las computadoras, los software? Pues obviamente se mantienen desarrollando estrategias, desarrollando productos de valor agregado sobre un comportamiento muy específico de la parte de los clientes, las tendencias hacia dónde van y cómo se han comportado históricamente para poder mantenerse en esa innovación. Entonces las TICs tienen un comportamiento muy oscilatorio porque pueden subir un día, caer al día siguiente, suben otra vez porque hicieron algún cambio, porque la tendencia, entonces es muy, muy importante. Entonces, generar esas estrategias, pero sí, para la cuenta con ello. Déjame echarme un clavado a algunos documentos y intentamos hacer a lo mejor un ejercicio la próxima semana para llevar a cabo pues este desarrollo, ¿no? de la estrategia de ver cómo se comporta un producto, ¿no? El ciclo de vida de ese producto. Entonces, eh, dentro de los productos de madurez, dentro de esos productos que tienen que tener, pues el precio no puede ser un precio, ni siquiera puede ser un precio inicial, no puede ser un precio que no esté bien establecido, sino tiene que ser un precio obviamente eh, mucho más maduro, mucho más duro en ese aspecto y que pueda mantener variaciones mínimas, porque ya está muy definido y obviamente es mucho más, ya está mucho más claro y establecido en el mercado, ¿verdad? Puede ser que ese mismo precio se modifique en algún futuro porque simplemente llegó a su punto final el producto y entonces empieza el declive y a lo mejor ya las estrategias de establecimiento del precio van a cambiar y entonces seguramente van a ser diferentes en ese aspecto, ¿verdad?
¿Qué pasa entonces cuando pasas a ese siguiente nivel? Definitivamente ves algunas características, ¿verdad? Por un lado ves lo que son los descensos de las ventas, empiezas a ver cómo empieza a decaer el número de clientes, cómo empiezan a migrar hacia otros nuevos lugares, nuevos segmentos, nuevos productos, buscando nuevas formas. Aquí entra un poco la parte de segmentos, ¿verdad? Perdón, de preferencias, un poco de esa evolución de los productos como tal, si son mucho más rentables o no, etcétera, ¿no? Cuando hay declive, pues empieza a haber menos competencia, y menos competencia no porque no existan competidores, sino porque algunos de esos competidores se quedaron atrás y se quedaron haciendo siempre lo mismo, y obviamente es menos competencia porque algunos de esos competidores siguieron haciendo cosas diferentes que le permitieron generar valor agregado y obviamente marcar la diferencia entre ese producto y otro, ¿verdad? Empiezan a disminuir beneficios con respecto a los existentes porque ya hay nuevas ofertas, ya hay producto perdón, el producto ya como tal deja de ser el producto innovador, deja de ser el producto de valor agregado, deja de ser el producto nuevo, novedoso, con potencial para volverse en un producto básico que a lo mejor en algún momento puedes adquirir. Sin embargo, aquí ya el precio pues ya es diferente. Ya el producto como tal, eh, pues simplemente, perdón, el precio como tal, bueno, ya tiene que verse de una manera mucho más rápida, tienes que bajar esos precios, agotar un poco de tus inventarios, ya esa adquisición va a ser un poquito mucho más lenta y pues tienes que mantenerlos, como ya es un producto que se vuelve básico después de todo ese ciclo que pasaste, pues ya definitivamente tienes que mantener por lo menos activos los precios como tales para mantener el producto o eliminarlo en el último de los casos, o reducir los gastos o los costos asociados a él para con la finalidad de enfocar esos nuevos esfuerzos al momento de desarrollar un producto como tal. Es parte de lo que se tiene que ver durante estos procesos, ¿verdad? Entonces, no se pueden quedar ahí y en el final del momento, al final del día, pues tenemos que verlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es simplemente la otra parte cuando hablamos de esos métodos basados de la demanda, de los umbrales de aceptación. Lo ponía hace rato yo en el sentido estricto de cuando llegas a tu máximo aceptable, aquí está la restricción presupuestaria que les hablaba hace rato. Es más difícil y esto es como más gráfico cuando hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese punto medio? ¿Cómo podemos llegar a esa parte con mi producto que genere ese punto medio de aceptación para el cliente, ¿no? Entonces, si nos vamos al precio máximo, podemos acceder a clientes mucho más definidos. De hecho, se los platico así. Hay dos formas de hacerse rico cuando tiene uno productos bien definidos con una empresa, dicen por ahí, o cuando tienes un producto como tal, pues hay dos maneras de volverse millonario, ¿no? Por un lado, que te enfoques al sector de consumidores ricos, de consumidores que no van a pensar en cuanto al precio, o que te acerques al sector donde el precio es un determinante para que pueda hacer, que es el precio del segmento más, pues más humilde, ¿verdad? Porque si tú vendes en precios muy, muy, muy baratos, donde la calidad de tu producto sea menor, seguramente vas a tener muchísimos clientes, ¿verdad? Y también cuando hay clientes de mucho dinero, pues hay un sector que es más difícil de penetrar con respecto al otro, que es el de los productos de alta calidad, mucho más difícil de entrar, porque el cliente es mucho más exigente, pero en términos de rentabilidad, pues te puede ir muy, muy bien, ¿verdad? Entonces los precios máximos están muy, muy amarrados a lo que es la restricción presupuestaria de cada uno de los individuos y hay que tomarlos en cuenta en ese aspecto. Se vuelve un poco más estrecha esa parte y tenemos que tener muchas estrategias para poder llegar a esa parte, ¿no? Tenemos un punto medio que es la aceptación de esos precios y digo punto medio porque pues a partir de ahí ya generas productos que pueden desarrollar, perdón, que pueden permanecer en un mercado cada vez más exigente, ¿no? Entonces debemos de buscar ese precio promedio para poder
seguir accediendo a esa parte, ¿no? Un poco más estrecho, pero esto, a diferencia del otro, en términos de conocimiento, en términos de especialización, pues bueno, se vuelve un poco menor en cuanto a la marca se refiere, ¿no? Y lo que es el precio mínimo aceptable, que yo lo he dicho en otras veces, ¿verdad? En otros momentos de la clase, ¿no? Que toca o sospecha de una muy mala calidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando se sospecha o se ve de muy mala calidad? Pues simplemente que a veces se nos puede ir el cliente, ¿verdad? Y somos bien contreras. Es chafa, exacto. Somos bien contreras. Si andamos en el, bueno, no sé ustedes, a lo mejor ustedes son y tienen mucho dinero, ¿verdad? Y a lo mejor yo me estoy equivocando y resulta que ustedes, pues, están súper bien posicionados y están arriba en el precio aceptable, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a hablar de mi parte, ¿no? Pero somos muy contreras. Entonces, a veces vamos al mercado, vamos a buscar algo y resulta que cuando lo vemos y vemos un precio muy caro, decimos, lo primero que decimos es, no, hombre, está muy caro. Ni para qué, ni loco que estuviera. ¿Qué me pasó con los burritos? Dije, ni loco que estuviera vuelvo, ¿verdad? Por unos burritos. Pero cuando vamos, y pongo el ejemplo de los mismos burritos, y si voy a comprar unos mismos burritos en un lugar y me dicen, ¿sabes qué? En lugar de vendértelos en 80 pesos los burritos, te los voy a vender en 8 pesos. El 8 pesos la orden de 3 burritos. Lo primero que empezamos a ver es, no hombre, han de estar hechos de burro, traen carne de rata, traen exacto, perdón, no sirven, no hombre, han de haber hecho, han de ser de pura pasta, han de ser de, y empezamos a hacer una serie de aseveraciones y una serie de cuestiones que lo que hacen es empezarnos a alejar de la realidad de lo que el producto puede ser. Por ejemplo, el producto chino, ¿verdad? Mucha de la gente dice, ah, es que los productos chinos son malos. ¿Qué les puedo decir yo al respecto? Efectivamente son malos, ¿verdad? Podemos comprar productos chinos y a la semana pueden estar echados a perder, se pueden estar despostillando, etc. Sin embargo, cuando buscas en el mercado chino, puedes encontrar tanta calidad como tú estés dispuesto a pagar. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo de un compañero, dos compañeros míos. Uno de ellos hace 2 años acaba de compró por internet un reloj que le gustó mucho. Ese reloj, cuando llegó aquí, obviamente lo compró en China, ¿verdad? Y entonces él dijo, es que me gustó porque resulta que trae, él es fanático de aviones, ¿no? Y entonces dice, es que es una edición muy especial de un fulanito avión que salió en la época que le gustó a él, que quiso ser el piloto, ¿verdad? Entonces sacó y compró ese reloj, lo compró en China porque pues le salía muy cara la edición, lo compró por internet, cuando le llegó aquí le llegó con una cajita muy bonita, una cajita café con unas letras doradas, ¿no? Se los cuento así rapidito para que vean cómo está esa diferencia también de esa calidad a veces que decimos y que no está intrínsecamente relacionado con que si es mínimo, pues no es chafa necesariamente, ¿verdad? En ese momento pidió ese reloj. eh, el reloj muy bonito, se lo puso. Cuando abrió el reloj enfrente de mí, cuando abrió la caja enfrente de mí, una cajita muy bonita, lo primero que sucedió fue que la cajita se abrió de más, o sea, como si las bisagras no hubieran funcionado y simplemente se desmembró. Desde ahí ya era una muy mala, ¿cómo se llama? Señal, ¿verdad? Se puso el reloj, a la semana, el reloj pues estaba un poco, se le manchaban las manos, donde lo traía. El reloj, cabe mencionar que tenía un diseño muy bonito, ¿verdad? Como a los 15 días, el reloj se paró, ¿no? Como a los 20 días, yo creo, el relojito ese, entre que le cambió la pila y otra cosa, yo creo como al mes, a lo mejor 20 días al mes, no lo sé, ya traía un numerito medio chueco, ¿no? Entonces, esa es una muy mala calidad de un producto. Ahora, hace más o menos 3 meses, yo creo que sí, más o menos unos 3 meses, a ver, sería marzo, abril, mayo, junio. Sí, yo creo que principios de marzo, más o menos, un compañero aquí de mi oficina compró un reloj chino,
¿Por qué? Porque se lo vendieron y lo encontró, le pareció muy bonito, le gustó el extensible. Y cuando me dijo cuánto había pagado por ese reloj chino, yo lo primero que le dije fue, te vieron la cara, ¿no? O sea, estás pagando por un producto que la verdad no te va a durar ni 15 días y le platiqué la misma experiencia que les estoy platicando yo a ustedes. Miren, por ese relojito, mi compañero pagó como unos 3,000 pesos, yo creo, 2,000 y feriecita. Yo dije, no los vale. Está muy bonito el reloj, pero no los vale. ¿Cuál fuera mi sorpresa? Que yo pensé y casi casi le aposté de que a los 15 días se iba a echar a perder. ¿Cuál fuera mi sorpresa? Que pues eso hace 3 meses, ¿no? Que lo compró y el reloj está intacto. Casi casi cada vez que puedo le reviso el reloj nomás para ver si mi teoría de una mala calidad, por un precio que pagó, le habían visto o no la cara, y resulta que pues ese producto chino también hay calidad. Yo lo tengo palpable con la contratación de algunos chinos que hemos contratado aquí para algunos proyectos, que han colaborado aquí en algunos proyectos con nosotros y que hacen una excelente calidad. Entonces, el precio no necesariamente está relacionado con que si sirve o no el producto. Por eso es bien importante establecer esa parte. O sea, podemos tener precios muy baratos con productos de muy alta calidad. Podemos tener precios muy caros con productos que no te van a brindar ese valor del cual tú estás hablando. Y ponemos el caso de esos burritos míos, que por más que pagué ese precio máximo, pues simplemente eh, no me dio para satisfacer esa parte del valor, ¿no? Entonces, esto es bien importante cuando estamos en esa determinación de los precios, ¿no? Con esto vamos a concluir la clase del día de hoy, ¿verdad? No les pongo otra cosa más que seguir con el caso del Under Armour. La verdad es que fue mi confusión ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que el caso de Under Armour lo vamos a pasar la siguiente semana. Me envían durante esta semana esas preguntas. Son 10, 12 preguntas más o menos que tocan exactamente el caso de Under Armour, ¿no? Entonces me lo mandan y lo vamos a discutir iniciando la clase de la próxima semana. Eso es lo importante para ver entonces cómo fue que Under Armour generó sus estrategias para desarrollar lo que ahora es, ¿no? O lo que en su momento empezó a crear para lograr una posición en el mercado. ¿Qué utilizó como estrategias? ¿Qué hizo para poder llegar ahí? Entonces, eso es para la próxima semana. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias el día de hoy, ¿no? Entonces, listo, pues se cuidan mucho. Dice Adrián, ¿el caso y el cuestionario están en la biblioteca? Sí. Así es, Adriana. Ya las puse, Lorena. Ahí están las preguntas en un Word. Son 10 preguntas. Bueno, son como 12 preguntas en realidad. Entonces, ahí están ya listas para que nomás las agarren, las pasen a un formato de ustedes y me lo contestan. Sobre todo lo que me interesa antes de que se me vayan es, me interesa que ustedes visualicen lo que hemos visto en estas 3 clases. Estrategias. Que vean ese marketing mix, cómo está, qué ven ahí. Bueno, ahí van a ver las preguntas, pero me interesa ver esa percepción de ustedes. Quiero esa identificación de parte de ustedes. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Ah, Adriana, sí es cierto. Te los mando mañana, Adriana. ¿Qué te parece? Sin falta, mañana las tienes, Adriana. Bueno, pues buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego, Adriana, Lorena, Miroslava, Edson, Beatriz. Cuídense mucho, muchas gracias. Y esta vez ya no me tardé, ¿vieron? Así que un abrazo a cada uno de ustedes.
Exacto, Perla. Vámonos a cenar. Se me hizo agua la boca con eso ¿cómo se llama? De los burritos. Pero échenle ganas. Que tengan una bonita semana. Cuídense mucho.